¿Usan una mira parecida a esta? Ok, en este video les voy a mostrar la forma en la que yo la nivelo con respecto al rifle. Si no lo han hecho, mírense el video hasta el final, así lo ponen en práctica. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué me parece a mí que es tan importante? Voy a explicarlo brevemente, o lo voy a intentar. ¿Por qué? Ok, todo empieza en el hop-up. Vamos a ir un poquito más al grano, el spin. ¿Okay? El spin es el que hace que vuele la bola, que se eleva un poquito y después termina cayendo. Es un spin que tiene que ser controlado. Si nosotros agarramos nuestro rifle, nuestro fusil y lo inclinamos hacia un lado, el spin va a ir directamente hacia el lado donde lo inclinamos, porque va a salir la bola del cañón y va a ir hacia un lado. Si lo inclino hacia el otro lado, el spin va a ir hacia el otro lado y nuestra bola lo vamos a ver que va a ir a otro lado. A largas distancias esto nos influye mucho. El margen de error se hace cada vez más pequeño. Bien, en el tema sniper, los disparos son a larga distancia. En el tema selecto también, ya sabemos que cada disparo, lo ideal es que sea una baja. Ok, primer paso, vamos rapidito. El paso número 1 sería la distancia ocular. La distancia ocular, nuestro ojo con respecto al lente ocular, que es el que tenemos acá atrás, ¿sí? Ok, ahora sí lo tengo grabando, lo van a estar viendo por ahí arriba. Lo primero que hacemos, vamos a poner las anillas. Bien, presentamos la mira. Ok. Ponemos el zoom de la mira, si es que tiene, al mínimo, ¿sí? Por lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ponerlo al mínimo. Y ahora sí, retiramos el rifle o fusil. ¿Qué hago? Cierro los ojos, los dos. Me pongo cómodo, ¿sí? Mi encare natural. Ahora sí, abro. Y la imagen ahora mismo, lo que veo es algo borroso. Veo la imagen y alrededor de la imagen veo un anillo oscuro. Y eso me está diciendo que la mira está más lejos o más cerca. Le tengo que ajustar. Ok. Tengo que volver a regular, tengo que volver a ajustar lo que son las anillas. Yo la quiero acercar más a mi ojo, pero no me deja, porque ya empieza a incidir con el cono este. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mover las anillas. Bien, vamos a quitarla y vuelvo lo mismo. Cierro los ojos, me pongo cómodo. Ok, acomodo el mentón y abro. Cierro uno, veo la imagen perfecta, sin medias lunas en los laterales, la retícula. Veo la retícula completa. Bien, el encare de nuevo, natural. ¿Por qué cerramos los ojos? Para no concentrarnos tanto en lo que es la distancia antes de tiempo. La distancia del lente ocular con respecto a nuestro ojo. Ahora sí abro. De nuevo. Solamente tengo que acomodar apenas el mentón. Perfecto. Listo, vamos de nuevo. Ahora sí, vamos a acoplarnos porque ahora vamos a hacer la nivelación del rifle. Ya tenemos la distancia con respecto a nuestro ojo y el lente ocular. Y ahora viene la nivelación de rifle, el paso número 2. Listo, paso número 2, como habíamos dicho, la nivelación de rifle. Ya veíamos la imagen sin cosas raras, perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a marcar. Bien, voy a marcar lo que es el tubo y lo que es la anilla. Bien, le voy a hacer una marquita. Ahí. Y acá le voy a hacer otra marquita. Estas son marcas de referencia, ¿sí? Ahí las tenemos a las dos. Puedo retirar. Ahí tengo las marcas. Después ya no pierdo esa referencia. No voy a saber exactamente dónde estaba esa distancia que a mí me gustaba. Entonces puedo retirarla tranquilo. También, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar la distancia. Mejor dicho, la altura de los rieles que a mí me agradan en lo que es las anillas. Así, el día de mañana, ahora mismo, sin ir más lejos, tengo que retirar las anillas y ya tengo la referencia de dónde tengo yo las miras puestas. Algunos rieles vienen numerados, eso también nos sirve, pero ¿quién se acuerda de dónde las tenía? Yo prefiero hacer una marca y ya me olvido. Ya ahí tengo mis marcas, como se ven en la cámara esa. Ahora sí, vamos a nivelar lo que es el rifle. Bien, esto no se tarda mucho en hacer, pero hay que estar atentos. Estoy utilizando un nivel de esto. Este a mí en especial me gusta por algo, tiene una ventaja. Si yo lo tiro así a lo largo, me dice el nivel, ¿sí? El nivel que tengo de elevación y me dice el nivel lateral. ¿Okay? Acá tengo el nivel lateral y acá tengo el de elevación. Ya tengo dos en uno.
A mí lo que más me interesa es el nivel lateral, el nivel que nos va a decir qué tan inclinado está hacia un lado o hacia otro, no hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Lo que nos importa a nosotros es que el rifle no haga esto. Esto lo controlamos nosotros, pero a los lados es más difícil. Bien, me voy a poner acá el lío, a ver si lo puedo nivelar. Vamos a quitarle un poquito. Esto ustedes, con calma, en casa, buscan todos los suplementos que les hagan falta. Ok, hacia un lado. Yo que estoy usando una hoja de papel, y si veo que la capa de papel es muy fina, le hago una capa doble. Si veo que todavía es fina, le hago otra capa, y así lo voy doblando y voy ensanchando lo que es el suplemento que estoy usando. Bien, pero a mi gusto, perfecta. Y así quedó la del lateral. Quedó un poquito elevada. Bien. El problema después, esto lo podemos ajustar. Ponemos las anillas en nuestras marcas que ahí se ven. Presento la mira de nuevo. Recuerdo que tengo las referencias ahí. Pónganse bien de costado, porque si lo ven así, la perspectiva le puede engañar. Pónganse bien de lado. Presento las tapas. Las coloco hacia arriba. ¿Y qué hago? Voy a poner los tornillos. Importante que queden sueltos, que vean que no están ajustando todavía. Un par de vueltas más. Ahora sí, vamos a nivelar la mira. Ok, pongo el nivel encima de la tapa de la torreta. Céntrenlo lo más que puedan. Y ahora sí, empiezan a trabajar con el nivel. Voy a cambiar de sitio la cámara, así lo ven mejor. Ok, ya vemos que tenemos ahí de primeras un nivel súper hacia el lado, o sea, la burbuja está totalmente fuera del centro y empezamos a nivelar. Nuestro rifle ya estaba nivelado, no hay que moverlo para nada. ¿Qué tengo que mover ahora? La mira, dándole un par de golpes en la torreta. ¿Ven cómo se mueve la burbuja? ¿Sí? Ok, bien, esto yo lo puedo quitar. Ahora lo que voy a hacer es empezar a ajustar. El último paso es el ajustado de anillas. A ver si se ve un poquito más de luz. Bien, de este lado se lo voy a mostrar así. Tenemos ahí, ¿sí? Ahí hay una separación. Allá adelante también vemos una separación. Y de este lado también tenemos otra separación. Ir ajustando poco a poco de forma progresiva e intentar hacerlo salteado, ¿sí? Y alternando los tornillos de ajuste. Empiezo con un cuarto de vuelta por acá, me paso a la del otro lado, así, cuarto de vuelta, y me vengo a la otra anilla, y así sucesivamente, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y le voy dando de esta forma. ¿Para qué? Para que esa separación que veíamos antes acá sea lo más parecida posible en los dos lados. De esta separación de este lado con esa, que se ve un poquito mejor ahí. Más que nada para no castigar tanto la mira, para que no sufra tanto lo que es el tubo. Y el ajuste no cuesta nada hacerlo bien. ¿Sí? Fíjense ahí la separación entre una y otra, que es prácticamente la misma. Y bueno, poquito más que comentarles. Esto ya está nivelado, las anillas están ajustadas, que era el último paso. Sin más, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido, que les parezca interesante. Yo creo que si están disparando a largas distancias, esto lo tienen que tener hecho. Un saludo, gente, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.